sobre unos 10, entre 10 y 15, más o menos por ahí. Nosotros tenemos 25, le ganamos. Tenemos 25. Bueno, en definitiva, pues estos tipos, distintos a los demás tipos de losos, vamos a estudiar ahora cuál es su estructura. Primero voy a hacer unas consideraciones también históricas acerca de cómo se ha llegado al planteamiento actual en materia de imprudencia. En el planteamiento causalista más clásico, el de von List, el del siglo XIX, lo que se conoce como causalismo naturalista, pues se consideraba que la imprudencia como el dolo eran formas de la culpabilidad, entendida la culpabilidad en sentido psicológico. Era lo que se llamaba la concepción psicológica de la culpabilidad. ¿Qué significaba esto? Bueno, pues significaba que la culpabilidad venía a garantizar un vínculo, un nexo cuasi causal, por decirlo así, entre la conducta, el hecho en su conjunto, y la cabeza del autor. Fíjense que en el causalismo naturalista el concepto clave del cual se parte es el de causalidad, por eso se llama causalismo, y el delito se ve como causación de una lesión. Bien, pues así como hay la causación material en el mundo físico, el causalismo naturalista dice también hay una causalidad psicológica. De tal manera que en el delito entonces vamos a requerir dos formas de causalidad. Primero vamos a requerir que el resultado de muerte, por ejemplo, haya sido causado materialmente por la conducta del sujeto. Pero después, a continuación, en la culpabilidad vamos a exigir que esa conducta haya sido causada por la voluntad del sujeto. Causalidad material, causalidad psíquica. Esa era un poco la idea, en un planteamiento causalista, congruente, consecuente, etc. Bueno, ¿cuál es la causalidad psíquica perfecta? El dolo. Cuando el sujeto ha realizado lo que ha realizado porque ha querido, entonces ha sido su voluntad, el dolo, la que ha causado el movimiento de su cuerpo y la que ha determinado que se haya producido el resultado. Cuando el sujeto dispara para matar, ese movimiento del dedo de apretar el gatillo lo decide la mente, el dolo dice aprieta el gatillo para matar. Esa era un poco la idea. O sea, hay un vínculo perfecto entre la cabeza y lo que ocurre. Lo que el sujeto ordenó es lo que ha ocurrido. Pero entonces, ¿qué pasa en la imprudencia? ¿Qué pasa en la culpa? ¿Cuál es el vínculo entre la cabeza del autor y su conducta? Si aquel sujeto no quiere realizar lo que ha producido. El sujeto ha atropellado a un ciclista y no quería atropellarlo. ¿Cuál es el vínculo psicológico, psíquico, entre la muerte del ciclista y su cabeza? Bueno, se dice, en la culpa consciente sí hay un vínculo. El sujeto actuó advirtiendo, dándose cuenta de que podía causar algún accidente como este. Esta era la idea. Y por ahí vendría el vínculo psicológico de la culpa consciente. Bueno, por ahí podríamos atacar ya diciendo que si la cosa es tan clara, tal vez sería ya de lo eventual. Si había esta conciencia de que puede estar, a lo mejor esto ya es un de lo eventual. Porque en definitiva, en la imprudencia, lo que ocurre es que el sujeto, como dice, no sé lo que dirá el Código Penal Federal, pero estuve viendo que en el Código Penal de Chihuahua se decía que en el caso de la culpa, el sujeto confía en que no se va a producir el resultado. Está bien dicho, porque en la culpa el sujeto confía, el sujeto descarta, en definitiva, sí, hay peligro, pero no me va a pasar, mientras que en el dolo eventual el sujeto dice, bueno, no puedo descartarlo, puede que ocurra, sin embargo sigo actuando. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Bueno, si el sujeto en la imprudencia en realidad descarta que se vaya a producir, pues esa conexión psicológica no está tan clara.
es que él se representó el peligro, no, se representó pero lo descartó. Pero bueno, vamos a dejar esto. Más grave, mucho más grave es el problema de la culpa inconsciente. Para el causalismo, para la teoría psicológica de la culpabilidad. Porque ¿qué vínculo psicológico hay en la culpa inconsciente? Aquí el sujeto ni quiere ni prevé. El sujeto no ha pensado en absoluto en que podía ocurrir nada, porque no ha visto el peligro. El sujeto no ha visto el semáforo. No ha visto la señal de alto. No la ha visto. Entonces, el sujeto no ha visto que iba sin frenos. No sabía que no llevaba los frenos bien. Entonces, ahí no hay ningún vínculo psicológico entre lo que ha ocurrido y su cabeza. Bueno, aquí entonces la doctrina causalista estricta pues tenía dos opciones. Una, decir, pues la culpa inconsciente no se puede castigar porque en ella no hay culpabilidad. O bien decir, no hay previsión, pero hay previsibilidad. Y entonces la previsibilidad sería como una especie de cuasi vínculo psicológico. Bueno, que la culpa inconsciente no se puede castigar es absurdo, completamente. O sea, eso no ha habido nunca ningún país en el que se haya aceptado no castigar la culpa inconsciente. Solo faltaría. Solo faltaría. Hay casos de culpa inconsciente muy graves. Porque el sujeto es un inconsciente y no piensa en nada y se mete allí a los peligros más graves sin haber pensado nada. Oiga, no, eso no puede ser. Eso no puede ser. Ah, no, yo es que no pienso nada. Impune, no, mire. Eso no. Previsibilidad, una cuasi relación. No, mire, no, esto es la típica construcción teórica para resolver un problema que no se puede resolver. Porque previsibilidad significa posibilidad de prever. Pero posibilidad de prever no significa que se haya previsto. Entonces, posibilidad de vínculo psicológico no significa que haya vínculo psicológico, significa que podía haberlo habido, pero no lo ha habido. Podía haberse previsto, podía haber habido vínculo psicológico, podía haber habido conocimiento, pero no lo ha habido. Entonces, no hay vínculo psicológico. Si la culpabilidad es vínculo psicológico, en la culpa inconsciente no hay culpabilidad, y entonces eso rompe por todas partes. Bueno, por esta razón, a principios del siglo XX, la teoría psicológica de la culpabilidad se abandona y se pasa a la teoría normativa de la culpabilidad. Se pasa a la teoría normativa de la culpabilidad, elaborada por Frank, por Goldsmith, en fin, todo eso son cosas ya muy antiguas, pero en definitiva, ¿qué dice la teoría normativa de la culpabilidad? Dice, no, en realidad la culpabilidad no ha de ser un vínculo psicológico. No, la culpabilidad es un juicio de reproche. No es un vínculo psicológico. No, ahí no se trata de constatar una especie de causalidad psíquica. No. En la culpabilidad lo que hacemos es enjuiciar al autor y dirigirle un juicio de reproche. Y entonces podemos reprochar la voluntad del autor, podemos reprochar la conciencia del peligro en la culpa consciente, pero también podemos reprochar no haber advertido el peligro. Y por lo tanto la reprochabilidad no requiere necesariamente conocimiento, contacto mental. En la culpa inconsciente también podemos reprochar. Porque la esencia de la culpabilidad ya no tiene por qué ser un vínculo psicológico. Sencillamente es un juicio de reproche por haber actuado como se ha actuado. Bueno, esa teoría de la culpabilidad normativa, de todos modos, seguía estudiando el dolor y la culpa en la culpabilidad. Eso es lo que se hizo en la primera parte del siglo XX, en la época neoclásica, es la época de Metzger, la época de los neokantianos, que se dice. Bien, pero esa teoría ya abría una puerta muy importante a cambiar completamente de planteamiento. Decir que la culpabilidad es algo normativo, que es reprochabilidad, que es un juicio de reproche. Fíjese el nombre normativo, culpabilidad, concepto normativo de culpabilidad. Empieza a abrir la discusión acerca de si todo esto que estamos estudiando aquí en la culpabilidad, como cuestión normativa,
no es en realidad una cuestión de antijuridicidad. Porque lo normativo y lo antijurídico, hombre, se parecen mucho, ¿eh? Lo antijurídico es lo antinormativo. Desde luego, la antijuridad es normativa, esto está claro. Entonces, aquí ya no estamos en el tema de dolo, vínculo psicológico, no, estamos en la cuestión normativa, merece o no merece el reproche, se ha comportado bien, se ha comportado mal, ¿eh? Pero se ha comportado bien, se ha comportado mal, no es cuestión de injusto, esto. En fin, ya nos vamos acercando, ¿no? Y entonces llegamos a los años 30, y hay un autor muy importante, que se llama English, que en 1930 escribe una monografía sobre la imprudencia. Este también es un filósofo del derecho, ha escrito una introducción al pensamiento jurídico muy importante, en fin, es uno de los grandes juristas del siglo XX. Escribió una monografía sobre los delitos imprudentes. Y entonces planteó el caso siguiente. Dice, el conductor del vehículo conduce correctamente. Va por la velocidad adecuada, con prudencia, por una carretera que tiene algunas curvas. Pero va perfectamente bien, y entonces llega a la curva correctamente y se encuentra con un motorista, por ejemplo, que viene por la izquierda, no lo había podido ver porque la curva es cerrada, y se le echa encima. Y ahí tenemos ahora al motorista bajo las ruedas del conductor prudente. Bueno, dice English, según el planteamiento causalista tradicional, aquí tendríamos un hecho antijurídico, típico, antijurídico, y no sería culpable. Sería típico y sería antijurídico porque si el tipo es objetivo, si el dolo y la culpa no pertenecen al tipo, pues aunque aquí no haya ni dolo ni culpa por parte del autor, ha matado a esta persona sin ninguna causa de justificación, y por lo tanto ya tendríamos un hecho antijurídico, sin culpabilidad, pero un hecho antijurídico. Y entonces dice English, pero esto tiene sentido. Dice, porque, vamos a ver, unos segundos antes de producirse el atropello, unos segundos antes, si este conductor hubiera preguntado, ¿conduzco bien? Pues todo el mundo le hubiera dicho, sí, conduce perfectamente bien. ¿Infrinjo alguna norma? No, usted no infringe ninguna norma. Es decir, este conductor no infringía ninguna norma. Sin embargo, a continuación decimos que, aunque no infringía ninguna norma, ha realizado una conducta antijurídica. ¿Cómo cuadra esto? ¿Cómo puede ser que una conducción correcta, que no infringe ninguna norma, resulte antijurídica? ¿Puede ser antijurídica una conducta que no infringe ninguna norma? Esa es la pregunta que hace entonces English. Y English dice, eso no tiene sentido. Si la conducta era ajustada a derecho, en el sentido de que cumplía todas las normas, no puede convertirse en contraria a derecho por algo que no tiene nada que ver con el conductor, que es que otro se le echa encima. Entonces English dice, la única forma de comprender bien este caso es decir, no, este señor no ha realizado ningún hecho antijurídico, porque ha respetado todas las normas. Con esto estamos diciendo, la imprudencia ya no es cuestión solo de culpabilidad, ya es una cuestión de antinormatividad y por lo tanto de antijuricidad. Y ustedes saben que después pues, se ha impuesto totalmente la terminología según la cual en la imprudencia lo que hay es la infracción de una norma de cuidado. Infracción de una norma de cuidado. Esto lo sabe todo el mundo. ¿Qué es la imprudencia? La infracción de una norma de cuidado. Así de simple. Esto ya es doctrina absolutamente dominante
Es infracción de una norma de cuidado. Claro, Engels decía, ¿no? Este conductor no ha infringido ninguna norma. Pero el que actúa sin imprudencia, o sea, actúa de forma prudente, no infringe ninguna norma de cuidado. ¿Y puede estar actuando antijurídicamente sin infringir ninguna norma de cuidado? ¿Se puede actuar antijurídicamente sin haber infringido ninguna norma de cuidado? Fíjense la expresión norma, una norma. Cuando hablamos de antijuridicidad estamos pensando en infracción de normas. El comportamiento es antijurídico porque es contrario a las normas. El comportamiento prudente es un comportamiento que no infringe ninguna norma. ¿Cómo puede ser antijurídico? Ese es el problema. Entonces, en definitiva, toda la evolución histórica pues ha llevado a la doctrina alemana y a la española y a la de muchos países a considerar que efectivamente la cuestión de la prudencia o la imprudencia no es una cuestión puramente subjetiva de si el autor es culpable o no es culpable. No tiene que ver con la cuestión de si el sujeto es imputable, inimputable. No. Es una cuestión objetiva. La cuestión de la imprudencia es la cuestión de si el sujeto objetivamente ha infringido o no alguna norma objetiva de cuidado. Esa es la cuestión. Por lo tanto, es una cuestión del tipo de injusto. O sea que si por una parte, cuando hablaba del dolo, yo les decía, no, el dolo tiene que estar en el injusto porque el injusto tiene que ver con la lesión al bien jurídico. El dolo es un factor de riesgo para el bien jurídico. Bueno, ahora cuando llegamos a la imprudencia encontramos también otra argumentación. No, la imprudencia tiene que estar en el tipo de injusto porque en el injusto es donde se valora si la conducta infringe alguna norma o no infringe alguna norma. Y la imprudencia implica infracción de norma de cuidado. Y cuando se actúa prudentemente no se infringe ninguna norma. Esa es un poco la cuestión. Bueno, entonces, en definitiva, que se ha ido de una concepción psicológica de la culpa, como algo parecido al dolo, no voluntad, pero parecido, conocimiento, posibilidad de conocimiento, previsibilidad, no sé qué, una cuestión subjetiva, se ha pasado a una concepción normativa de la culpa. Por lo tanto, concepción normativa de la imprudencia. Y entonces comprenderán que yo prefiero hablar de imprudencia que de culpa. Son sinónimos los términos, ¿no? Se puede decir imprudencia, se puede decir culpa, pero se puede decir negligencia. Hay quien ha querido distinguir que sea la imprudencia o la negligencia. Bueno, al final viene a ser lo mismo. En el mundo anglosajón se habla de negligence para decir culpa e imprudencia. Intention y negligence son las dos formas para ellos ¿cómo dicen ellos? La mens rea. Pero me gusta más imprudencia que culpa. ¿Por qué? Porque la palabra culpa parece que tiene que ver con la culpabilidad. Y aquí estamos hablando de la infracción de una norma de cuidado. La cuestión objetiva de si el comportamiento es prudente o es imprudente, si es correcto, ajustado a las normas o no, etcétera. Bien, ahora vamos a entrar ya en el tipo del delito imprudente y vamos a decir que en el tipo del delito imprudente pues hace falta dos cosas, ¿no? Hace falta que el sujeto no quiera realizar ese tipo o ese resultado típico que se ha producido con conciencia del peligro o sin conciencia del peligro, según sea la culpa, consciente o inconsciente, pero no ha querido producir ese resultado típico. Primera parte, esta sería la cuestión subjetiva. Sí, pero es que objetivamente lo que hace falta es la infracción de una norma de cuidado. Entonces, en este esquema, la infracción de una norma de cuidado, forma parte del tipo objetivo del hecho imprudente, no del tipo subjetivo, es el tipo objetivo, la infracción de la norma de cuidado. Y el tipo subjetivo es no querer realizar el resultado típico que se ha producido. Ahora, como durante todos estos años se ha ido desarrollando la teoría de la imputación objetiva, que estuvimos viendo, ahora estamos diciendo que también los delitos dolosos, que todos los delitos en realidad
requiere una relación de riesgo, que todos los delitos requieren crear un riesgo no permitido, y por lo tanto, podríamos decir, que también los delitos dolosos requieren la infracción de una norma de cuidado. Fíjense, con lo cual, se ha podido decir que la infracción de la norma de cuidado es un requisito general de todos los delitos, que es el tipo objetivo tanto del delito doloso como del delito culposo. El sujeto debe haber producido el resultado por una conducta peligrosa, creando un riesgo no permitido. Eso tiene que ser así en los delitos culposos, por supuesto, pero también en los delitos dolosos, porque por mucha intención que tenga el sujeto, si su conducta no es una conducta peligrosa, ya vimos el otro día que no permitía la imputación objetiva del resultado. O sea que este es el tipo objetivo. Esto no es una cuestión subjetiva, como a veces se piensa. Es que la imprudencia es una cuestión subjetiva. No, pero hace falta una parte objetiva. Y la cuestión es que en el tipo doloso se da la creación del riesgo, y en el tipo subjetivo hay dolo. Mientras que en el tipo culposo hay también la infracción de norma de cuidado sin dolo. Esa es la diferencia. Bueno, ahora vamos a entrar en la cuestión de la infracción de la norma de cuidado. Aquí podríamos, en primer lugar, plantear una cuestión importante en la práctica, que es la relación que hay entre la infracción de la norma de cuidado, como concepto estrictamente penal, y la infracción de reglamentos o normas legales que regulan la forma de realizar determinadas actividades. Ustedes saben que en el tráfico de automóviles hay una legislación que regula el tráfico. No se puede ir por la izquierda, no se puede rebasar una raya continua. Aquí en México también es así, no se puede rebasar una raya continua. Lo pregunto porque a mí cuando me llevan siempre rebasan las líneas continuas. Entonces digo, a lo mejor es que aquí no rige esta norma, es distinto. Pero bueno, entonces hay que parar en los altos, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, la infracción de estas normas de tráfico lleva aparejada una sanción administrativa. Hay multas de tráfico, ¿no?, que no son penales, están previstas por la legislación ¿cómo se llama? Legislación de tráfico, de automovilista, o en fin. Reglamento de tránsito. Muy bien. Y ahora lo que planteo es la relación que hay entre estas normas legales, como esta de tránsito, y las normas de cuidado. Son lo mismo. Estas normas de tránsito están previendo normas de cuidado, y el que infringe la norma de tránsito ya está infringiendo la norma de cuidado. Esa es la cuestión. Usted dice que sí, ¿no? Pues yo digo que no. Esa cuestión, a eso iba a llegar. Y no lo digo yo, es la opinión general. Es decir, la norma de cuidado no tiene por qué estar escrito en ningún sitio. No tiene por qué estar escrito en ningún sitio. La norma de cuidado es distinta para cada caso. La norma de cuidado es la que nos dice, en cada situación concreta, qué es lo que hay que hacer para evitar lesiones. Y cada caso concreto es distinto. Habrá que hacer lo que haya que hacer para evitar, lo que haría una persona prudente en cada caso para evitar la lesión. Todas las circunstancias son distintas, por lo tanto, cada norma será distinta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Depende del caso. Lo que haya que hacer, lo que haría una persona prudente para evitar la lesión. Esto no tiene por qué estar escrito en ningún sitio. De hecho, en la mayoría de casos no está escrito. Por ejemplo, no existe ninguna legislación de cómo tratar a los bebitos. No hay reglamentos de niños pequeños, ¿verdad? No lo hay, ¿no? Aquí en México se ha aprobado un reglamento de niños pequeños, o de bebés, de cómo tienen que tratar los padres a los niños, no sé qué, Artículo 1, artículo 2, multas se podrían prever también, ¿no? Pero no está regulado. O sea, eso no tiene ninguna importancia, o sea, la vida de los niños, todo eso no tiene ninguna importancia, no hace falta regularla, y cada uno hace lo que quiere en su casa, etcétera. Pero es evidente que los padres pueden infligir normas de cuidado respecto a los niños. Si resulta que esa madre se lleva al niño a un acantilado, donde allí abajo se ve el mar embravecido, y la madre pues deja suelto al niño que tiene 2 años, 2 añitos, vamos a decir, que lo deja suelto por el acantilado ahí, que corra, y
Hombre, es que cualquiera que lo vea dice, pero ¿qué pasa? Oiga, vigílalo, no lo puede tener ahí suelto ahí al lado del acantilado, que este niño puede caer por aquí, Una madre prudente no lleva al niño suelto por allí, por el acantilado, lo tiene cogido, agarrado de la mano, eso es lo prudente, ¿no? ¿Usted qué le parece? No hace falta. Me parece que sí, no, si me pone la cara escéptica, dice, no sé, eso. ¿Sí o no? Estoy hablando en general, porque, no lo digo por usted, pero porque efectivamente cada niño es distinto, también es cierto, ¿no? Y cada madre conoce a su niño, Hay niños muy prudentes, niños que no se mueven del sitio, les dejan aquí y no se mueven. Y hay otros que son tremendos, ¿no? Enseguida van al peligro, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay que valorar también cómo sabemos que es el niño, ¿no? Pero, en fin, por eso les digo que la norma de cuidado es distinta en cada caso concreto, no hay una regla aquí general que se pueda hacer. Bien, en cambio, los reglamentos que prevén las leyes, como este de tránsito, no se refieren a cada caso concreto. No, son reglas establecidas de carácter general. Hay que parar en los semáforos, no sé qué, tal. Entonces, ¿relación que hay entre las dos cosas? Bueno, esas reglas de tránsito se aprueban porque en general, pues es peligroso no respetar estas normas. En general, eso puede dar lugar a accidentes, etcétera. En general. Pero eso no significa que en el caso concreto, la infracción de una de estas reglas de tránsito implique una infracción de la norma de cuidado. Porque puede ser que esa infracción del reglamento de tránsito no ponga en peligro a nadie. La infracción de la norma de cuidado implica que se pone en peligro a alguna persona en concreto. Entonces, ahora supongamos un semáforo a una hora de la noche en que no hay nadie. Entonces el conductor se ha parado, pero ha visto que no viene nadie ni por la derecha ni por la izquierda y pasa el semáforo. ¿Ha infringido una norma de cuidado? No. No, porque no había ningún peligro. La norma de cuidado es la norma que dice lo que hay que hacer para evitar peligros. Estamos pensando aquí en posibles lesiones de personas. Sin embargo, aunque no haya nadie, esta persona infringe el reglamento de tránsito. O sea, el reglamento de tránsito no se infringe solo cuando hay peligro para alguien, no, se infringe siempre que se hace lo contrario que dice la norma de tránsito. Pero eso puede no generar peligros. Digo, en general, pues sí es peligroso saltarse los semáforos, etcétera. Pero en el caso concreto puede ser que no implique ningún peligro. Yo recuerdo en España algunos casos de semáforos que solo sirven para peatones, que no separan una calle, un cruce, no están en un cruce, sino que hay un lugar donde hay un paso de peatones y hay un semáforo que solo es para peatones, no hay cruce con otros vehículos. Bueno, pues en esos lugares muchas veces el vehículo se para y no hay nadie, absolutamente nadie, ningún peatón. Entonces, ahora supongamos que este pasa en el semáforo cuando no hay nadie, está infringiendo el reglamento de tránsito, pero no está infringiendo una norma de cuidado. Se infringe la norma de cuidado cuando se crea un peligro para un bien jurídico. Esto es la norma de cuidado. La norma de cuidado es la norma que hay que observar para evitar un peligro concreto para un bien jurídico concreto. Esa es la diferencia, ¿no?, entre delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto. Podríamos decir que esas reglas de tránsito, digamos, prevén peligros abstractos, pero no necesariamente un peligro concreto. En cambio, la norma de cuidado requiere un peligro concreto para un bien jurídico concreto. Esa es la diferencia que hay. Ahora, ustedes me dirán, ya, pero ese conductor ha infringido una serie de normas y ha producido una muerte, no sé qué, es que sería peligroso, porque si alguien ha muerto, porque en los ejemplos que usted me está poniendo, si no hay nadie no puede haber ningún muerto, esto está claro. Pero si ha habido un muerto es que alguien había. Ya, bueno, eso es cierto. Pero ahora supongamos que, el ejemplo grotesco,
este semáforo solo para peatones, hay unas plantas, no sé qué, por ahí, y entonces lo que pasa es que había un suicida detrás de una planta, y en el momento en que va a pasar el conductor se le tira bajo las ruedas. Oye, eso no vale, eso no se hace. Claro, entonces, ¿aquí infringió el deber de cuidado? No, porque hombre, no, una persona que está escondida con ganas de tirarse, eso no hay forma de evitarlo. Lo que sí me parece que se puede decir es que la infracción de normas de cuidado de alguna manera invierte la carga de la prueba. Es decir, cuando el conductor haya infringido una norma de cuidado, tendría que ser él el que probase. Estamos hablando con un resultado típico. Ha producido un resultado típico con la infracción de un reglamento de tránsito. Ha matado a alguien, pues yo qué sé, en un adelantamiento en un lugar incorrecto. Bueno, aquí creo que se produce una inversión de la carga de la prueba. Si el conductor dice, no, yo sí me salté esto, pero yo no creo ningún peligro, esto ha sido totalmente imprevisible lo que ha ocurrido. Demuéstremelo. O sea, me lo tendrá que demostrar usted. Porque en principio, todo habla en contra de usted. Usted ha generado, ha lesionado, ha matado a una persona y ha infringido un reglamento. En principio, no pinta bien para usted, digámoslo. Ahora, eso no descarta que usted me pueda demostrar que realmente este resultado, aunque usted infringiese la norma de tránsito, era imprevisible, porque era un suicida que estaba escondido. Bueno, si usted me demuestra todo esto, entonces yo cambiaré de opinión, pero usted me tiene que demostrar que es un suicida que estaba escondido detrás de una planta. Es decir, que no es lo mismo, pero que en definitiva, si se ha producido un resultado lesivo, entonces con infracción de un reglamento legal, vamos a partir del principio de que en principio puede haber infracción de una norma de cuidado, salvo que me demuestre el acusado que verdaderamente esa infracción del reglamento no implicaba ningún peligro, que no era previsible que ocurriese esto que ha ocurrido, que en definitiva ha sido pura mala suerte y totalmente imprevisible. Ese para mí es el planteamiento. O sea, no es lo mismo la norma de cuidado que el reglamento legal, pero la infracción de la norma de cuidado seguida de una lesión de un bien jurídico, en principio perjudica al reo, y solo invirtiendo la carga de la prueba, solo a través de la prueba que el reo aporte, de que pese a todo no había imprudencia, solo entonces podremos absolverlo. Creo que, en definitiva, inversión de la carga de la prueba. Esto es lo que significa la existencia de una lesión por infracción de un reglamento legal. Y eso es difícil. Saben ustedes que es difícil que el acusado pueda probar ese tipo de cosas. Saben que en reglamentos los hay no solo en el tráfico, también en la construcción de viviendas o obras públicas. En fin, siempre en cualquier obra hay peligro para trabajadores que trabajan o para personas que pasan por ahí, y también todo esto está regulado, ¿no? Y determinados técnicos tienen que preocuparse de que se observen las medidas de cuidado determinado en la obra. No sé cómo se llaman aquí, en España se llaman arquitectos técnicos o aparejadores, también se llaman, los que son los técnicos encargados de vigilar que se cumplan las normas de seguridad en las obras. Nosotros tenemos el arquitecto es el que hace el dibujo de la casa o el dibujo de la obra, en fin. Puede ser ingeniero también, puede ser ingeniero en obras, de calles y cosas de tipo, puede ser un ingeniero. En casas es un arquitecto, ¿no? El que hace el plano, el que hace... Pero después están técnicos de segundo nivel, que no son los ingenieros o arquitectos de primer nivel, sino que son menos importantes. No sé cómo se llaman aquí. Usted tiene esta distinción también, ¿no? En una casa, por ejemplo, ¿qué es? ¿Arquitecto? ¿Se llama arquitecto? Arquitecto. Y después por debajo de él, ¿quién viene? Maestro de la obra. Ya viene el maestro de la obra, que también es un titulado. No. Ah, ¿no es titulado? No, hay ingeniero civil. O sea, No es titulado. en España los dos tienen que tener título universitario. Bueno, pero es que interviene un arquitecto para el plano arquitectónico y un ingeniero civil para el plano estructural. Para la estructura, para la... Sí, pero
Bueno, es distinto, ¿no? En fin, de todas formas, supongo aquí, no sé, ¿quién será aquí el que se ocupa de las normas de seguridad en las obras? ¿El arquitecto o el maestro de obras? El propio arquitecto. El arquitecto es el que responde, por ejemplo, si no se han observado determinadas medidas. Ajá. Pero a veces la culpa tal vez no sea suya. Por ejemplo, si es que ustedes dicen andamios, utilizan la palabra andamios. Sí, claro. Si resulta que el andamio se ha puesto mal, porque no está bien sujeto, y entonces el trabajador que estaba en el andamio cae, porque no estaba bien sujeto el andamio, seguramente esto no es culpa del arquitecto. Entonces es culpa del que ha dirigido la obra, el que ha montado los... En fin, o sea que hay que ver cada caso, ¿no? Pero las leyes regulan esta materia, ¿no? Y en definitiva pues establecen a quién corresponde la seguridad y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto el acusado pues tratará de defenderse diciendo no, pues yo hice lo que pude, lo que pasa es que no es culpa mía, será culpa de otro, Entonces aquí hay distintos sujetos implicados, ese es el problema en las obras, ¿no? No hay un solo conductor, aquí tenemos al arquitecto, al maestro de obras, tenemos al albañil, y cada uno le va pasando la pelota al otro. No, esto no es culpa mía, es culpa del otro. El otro, no, esto fue porque el otro me dijo, ¿no? Y aquí viene el lío complicado. Me preguntaban una cosa por aquí, ¿no? Lo que quería comentar es que si no, en el ejemplo que se nos da, resulta intrascendente la obediencia o no del cuidado, puesto que es el pasivo el que busca el resultado propiamente, ¿no? O sea, si el activo observó las normas de cuidado y el sujeto se le arroja para ser atropellado. ¿Cómo es eso? O sea, la víctima es la que busca... desea ser atropellado. Sí. Ahora no funciona el mío, ¿sí? ¿Funciona el mío? Sí, no, lo pagué y... Ah, pago el mío para que hable él. O sea, o habla él o hablo yo. Los dos no. Está bien para evitar que nos estemos aquí discutiendo así, ¿no? Cada uno por orden, ¿no? Sí, si en el caso observó el deber de cuidado, pues indudablemente no tiene por qué ser imputado al resultado, al activo. Y si no observó el deber de cuidado, el resultado como quiera debió haberse producido porque es el pasivo el que estaba buscando ser atropellado. Sí. Entonces, pues, Sí. el resultado es el mismo. Si se observa el deber de cuidado, no hay imputación para el activo porque iba observando el deber de cuidado. ¿Y si no lo observa? Y si no lo observa, esa es la pregunta. Debería ser imputado cuando es el pasivo que está... Sí. De todas formas, déjeme que este caso lo deje para después, porque veremos el problema de la imputación del resultado en los delitos culposos. Y hay este caso concreto del suicida, que lo vamos a ver. Vamos a ver. Porque hay casos en que el sujeto ha infringido la norma de cuidado, ha producido un resultado lesivo y sin embargo ese resultado se habría producido igual aunque no se hubiese infringido la norma de cuidado. Es un caso que ya estudiaremos luego. En fin, y ahora que he hablado de las obras, me parece adecuado también simplemente decir dos palabras sobre el trabajo en equipo. Hemos visto que aquí intervienen distintas personas, en distintos niveles de una obra. Lo mismo ocurre en una operación quirúrgica. Está el médico cirujano, pero también está el anestesista, la enfermera, en fin, hay un equipo de personas, ¿no?, que trabajan. Bueno, aquí hay que decir, en primer lugar, que no podemos hacer responsables a todos de todo. Se puede decir, bueno, aquí hay un muerto, entonces todos los que han intervenido, de alguna forma son responsables. No, hay que tratar de distinguir responsabilidades. Y el trabajo de equipo presupone lo que se llama el principio de confianza. Es un principio que a veces se usa en otro contexto, pero de momento, digamos que en el trabajo de equipo cada uno puede confiar en que los demás van a cumplir su parte. El cirujano no tiene que estar pendiente de la anestesia. El cirujano tiene que confiar en que el anestesista haga bien su trabajo. Y lo que no podemos hacer cuando el
paciente se muere porque el anestesista no trabajó bien, no podemos hacer la culpa al médico. Como usted dirige la operación, entonces usted también responde. Usted debió controlar, jus vigilandi. Usted debió vigilar usted es el jefe y se debe vigilar al anestesista. No, depende, cada uno tiene que hacer su trabajo. Es cierto que el que dirige también tiene el deber de dirigir, es cierto. Pero eso no le obliga a ir revisando cada cosa en concreto, porque si no, para eso no haría falta la división de trabajo. Si resulta que todo lo que hacen los inferiores también lo quiere que revise el superior, vale más que lo haga directamente él, porque es más rápido a veces. Entonces, no, vamos a decir, cada uno tiene su ámbito de competencia. Y eso también es un concepto importante en la actualidad. Esferas de competencia. Cada uno tiene que cumplir dentro de lo que le corresponde en su esfera de competencia. Y el jefe, ese tiene un problema. El problema del jefe es que, aparte, siempre tienen un cierto deber de vigilancia, de control. Por tanto, siempre hay la tentación de siempre acusar al jefe de todo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque efectivamente el jefe tiene, por ejemplo, responsabilidad a la hora de seleccionar subordinados. Se llama culpa in eligendo, ¿no? La culpa al elegir a la persona, ¿no? Si él es el que elige a su equipo, tiene que elegir bien. Si ha elegido a un incompetente, eso se le puede reprochar. Se eligió a alguien incompetente. Pues tiene que, a ver, si efectivamente advierte o le hacen llegar noticias de que se están haciendo las cosas mal, tiene que intervenir. Pero eso no significa necesariamente que tenga que haber revisado todo siempre. En principio puede confiar, salvo que haya datos, indicios de que las cosas no están funcionando bien. Esferas de competencia. No todos responden por todo. No todos responden por todo. Hay un autor que hoy en día pues goza de bastante éxito en Latinoamérica, que se llama Jacobs. Bueno, pues este autor ha insistido en la importancia de los roles. Es decir, en la vida social cada uno tiene su rol, papel que tiene que jugar. Entonces dice que cada uno tiene que ser competente de lo que corresponde a su rol. Bueno, pues es lo que estamos diciendo aquí en realidad, ¿no? Él pone el ejemplo deportivo, ¿no? De una partida de tenis de mesa. ¿Cómo se dice aquí? ¿Tenis de mesa se dice? Ping-pong, se dice, como en España, ¿no? Pasa que tenis de mesa es la cosa oficial, ¿sí? Pero ping-pong es la normal, ¿no? Entonces, una partida de dobles de ping-pong. ¿Saben cómo funcionan los dobles en ping-pong? Pues que cada vez que no contesta cada uno la que quiere, no. Le toca una vez a uno y otra vez a otro. Le toca una vez a uno y otra vez a otro. Entonces, si esto es así, entonces, cuando no le toca a uno devolver la pelota, pues no es responsable de que no se devuelva la pelota. Es decir, aunque él pudiera devolverla, pues no le corresponde al otro. Según el reglamento, si devolviese estaría mal, no le toca a él. Por este ejemplo, para decir que aunque alguien pueda evitar un resultado, no sé qué, si no le corresponde según su rol, él no es el que tiene por qué hacerlo. Él lleva esto un poco lejos, porque una cosa es el ping-pong y otra cosa es la vida de las personas. Claro, si alguien puede evitar una muerte, dice, no, si no me toca a mí, me toca a este. Ya, oye, pero si usted lo puede hacer, pues hágalo usted, ¿no? Esto lo lleva demasiado lejos, esa es la verdad, lleva demasiado lejos. Sobre esto podríamos volver, cuando hablemos de la participación, hablemos de la cooperación. En fin, solo quería comentar brevemente esta cuestión de los trabajo en equipo, diversos niveles, hay que ver exactamente si cada uno cumplió con su deber, pero no todos responden de todo, eso es cierto. Sí se puede decir, por ejemplo, que por la vía de la omisión se puede hacer responsable al jefe a veces de lo que no ha hecho él, pero podría haber evitado. La idea de la omisión puede servir para generar responsabilidad del jefe
que sabía, por ejemplo, que estaban ocurriendo cosas en su departamento, sin embargo no le impidió. No lo hice yo, lo hizo el otro. Yo no se lo ordené. Bueno, ya, pero no lo sabemos, a lo mejor sí se lo ordenó, pero no se puede probar, pero lo cierto es que sí se ha probado que lo sabía. Si lo sabía, que tenía que haber actuado. Entonces su responsabilidad sería por omisión. Aquí en este caso hablaríamos de posición de garante. Ya sobre esto volveremos en la segunda parte, que hablaré de los delitos de omisión, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora a distintas formas de infracción de la norma de cuidado. Se puede infringir la norma de cuidado por infracción de la norma de cuidado interno. La norma de cuidado interno es la que obliga a advertir el peligro. Es la que obliga a advertir el peligro. Por ejemplo, pues ver los semáforos, ver las señales, pues fijarse si uno lleva los frenos rotos, pues si el coche tiene los indicadores, que cuando no hay líquido de freno se enciende una lucecita, o incluso más claro, ya en un automóvil ya lujoso, ahí pues ya indicación, no tiene líquido de frenos, o hasta incluso una voz lo dice, le faltan líquido de frenos, o sea, bueno, pues claro, lo primero es fijarse en esto. Se subió, no mira nada, no, es que llevaba radio, me fijé en lo que decía el coche, no sé, ya, fíjese un poquito, O sea, la primera obligación es advertir el peligro. Cuidado interno porque es mental. Advertir es una función mental. Es percibir el peligro. El que no percibe el peligro que existía y acaba produciendo un resultado habrá incurrido en una culpa en una culpa inconsciente. O sea, la infracción de esa norma de cuidado interno da lugar a la culpa inconsciente. Culpa inconsciente. Pero bueno, ahora supongamos que el sujeto sí advierte el peligro. Advierte el peligro, bueno, de todas formas, en muchos casos podrá actuar aunque haya algún peligro. Podrá actuar aunque se dé cuenta de que hay algún peligro. Pero entonces tendrá que respetar la norma de cuidado externa, que es la que nos dice lo que tenemos que hacer en circunstancias peligrosas. Cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que actuar externamente en circunstancias peligrosas. Y aquí podríamos distinguir dos niveles. Uno, el deber de información previa. Por ejemplo, el médico tiene que efectuar algunos análisis antes de intervenir a un paciente. Tiene que saber si la sangre del paciente es correcta, si coagula correctamente, si tiene problemas cardíacos. Todo eso, antes de operar, hay que saber cómo está el paciente. Deber de información previa. Una operación es algo peligroso. Bien. El médico se da cuenta de que este es el peligro, esto es lo que hay, pero hay que intervenir. Se puede intervenir, pero entonces hay que hacer unos análisis, hay que informarse, informes, análisis, todo eso. A veces estará previsto por la ley, en algún contexto, ¿no? Cosas que hay que hacer, concretamente. Lo que tiene que hacer el médico no está previsto por la ley, Esto no está previsto. Estos son protocolos que bueno, pues dicta la ley Sartis, que se dice, ¿no? Que es, bueno, lo que los médicos en este estado actual de la profesión, ¿no?, consideran que es correcto, etcétera, ¿no? Aparte de que determinados hospitales pueden tener también sus protocolos propios, ¿no?, para dirigir a sus médicos también, pero eso ya son cosas distintas. En fin, deber de información, análisis, radiografías, todo este tipo de cosas, ¿no?, sería un ejemplo muy claro. Pero después también el deber de
de actuar con cuidado. Una vez que empezamos a operar, ya nos hemos informado, pero ahora la operación la tenemos que realizar con cuidado, la tenemos que realizar como hay que realizarla. Es el último deber que tengo que cumplir. He tenido que darme cuenta del peligro que puede haber, e informarme también del estado de salud del paciente y después operar de la forma en que hay que operar. Deber de actuar con cuidado en situaciones peligrosas. Aquí he dicho deber de información. También podría haber incluido ciertos requisitos que tengo que cumplir antes de emprender actividades determinadas. Por ejemplo, antes de conducir un vehículo de motor tengo que tener un permiso de conducir, ¿no? Aquí también es así, ¿no? Entonces se supone que pues, hay que haber aprendido para meterse en el tráfico, ¿no? Pues hay que hacer algo para saber manejar, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? En fin, simplemente son indicaciones para clasificar estas situaciones y darle un poco de orden a esta materia, ¿no? ¿Qué es más grave, la culpa consciente o la culpa inconsciente? Es una pregunta que a veces se hace. Yo tengo que decir, bueno, depende del caso concreto, depende del caso. Puede haber un sujeto temerario que no se diga nada, y que está infringiendo normas elementales, pero sin darse cuenta de ningún peligro. Eso puede ser muy grave y producir un grave resultado. Sin embargo, lo que hay que decir es que en igualdad de condiciones, es decir, ante el mismo peligro y el mismo resultado, es más grave la culpa consciente. En igualdad de condiciones. No es que toda culpa consciente sea más grave que toda culpa inconsciente, no, eso no. Pero si el resultado es el mismo y el peligro es el mismo, el que se da cuenta del peligro, pues, es un plus de culpabilidad, porque dándose cuenta debería haber adoptado más medidas. El otro puede decir, no, es que no vi el semáforo. Bueno, siempre es una cierta disculpa, por lo menos. Dice que el conductor siente que es una disculpa, no, es que no vi la señal. Bueno, en igualdad de condiciones puede ser más grave la culpa consciente, en igualdad de condiciones. Otra cosa que quería plantear era la cuestión de capacidades especiales del autor. Capacidades especiales del autor. Hay un deber objetivo de cuidado, que es el que rige pues, para el hombre medio, la persona normal, etc. Estamos suponiendo que el autor pues, tiene las características normales que tiene todo el mundo. Pero a veces podemos comprobar que el autor tiene unas características de capacidad distintas de los demás. Puede ser que tenga menos capacidad que los demás. Hay gente más habilidosa que otros. Por ejemplo, ¿no? Hay gente que es muy patosa, que todo lo hace mal. Había un cómico británico, el Mr. Bean, todo lo que tocaba se le rompía, ¿no? Entonces, hay gente que no le puedes dejar nada, porque todo lo rompe. Sin embargo, hay gente que tiene más capacidad que otros. Eso es cierto, ¿no? ¿Cómo se puede tener en cuenta todo esto a la hora de valorar su conducta, prudente o imprudente? En realidad, claro, partimos de la norma de cuidado, la que rige en el tráfico, esa norma objetiva. Pero, ciertamente, si comprobamos que el autor se encuentra en una situación de incapacidad, es que él personalmente no está a la altura de las circunstancias, pues no puede actuar como se espera de él, por razones, por ejemplo, culturales, puede ser incluso. Supongamos que es un indígena que no ha vivido en la ciudad y entonces llega y desconoce cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Entonces puede incurrir en imprudencias, pero que no ha podido advertir porque no tiene capacidad para estar a la altura del ciudadano medio, digámoslo así, ¿no? Esto sería un caso que sí podría disculparle, ese sí podría disminuir su culpabilidad o incluso excluir su culpabilidad en caso de que viéramos que él no podía realmente actuar
ni advertir el peligro, ni saber cómo resolver ciertas circunstancias o situaciones. Eso sí afectaría a la culpabilidad, como una cuestión personal de ese sujeto. La conducta objetivamente sería una conducta incorrecta, pero su culpabilidad pues podría ser menor o incluso estar excluida. Esto es relativamente sencillo. Más complicado es el caso contrario, el caso del que tiene más capacidad de lo normal. Voy a poner un ejemplo. Un cirujano es un cirujano fuera de serie. Es uno de estos cirujanos que hacen las operaciones estas que abren nuevos caminos, como la del antiguo doctor Barnard, no sé si alguno se acuerda del doctor Barnard, que hace muchos años, el primer trasplante de corazón, ¿no? Claro. Después ha habido muchos otros que han abierto caminos, ¿no? Bueno, pues estos saben más que los demás. No solo saben más que los demás, tienen mejores manos, más capacidad, en una palabra. Entonces la cuestión es, este cirujano que tiene más capacidad puede aplicar una técnica, supongamos, una técnica nueva, que los demás cirujanos no pueden manejar. Él sí la puede manejar bien, pero además es una técnica que manejada, como la maneja él, disminuye el riesgo incluso. Es decir, con esta técnica hay menos peligro que con la técnica normal. Lo que pasa es que los demás médicos no la saben utilizar. Y él sí la puede aplicar. Entonces es más seguro que la técnica usual. La Lex Artis normal no requiere tanto, pero hay unos cuantos que saben hacerlo mejor, y pueden aplicar esa técnica que entonces es más segura para el paciente. Bueno, este cirujano, supongamos que se encuentra pues que en lugar de estar en su consulta privada, donde cobra mucho dinero porque es un cirujano estrella, por la mañana está trabajando en el hospital público. Ocurre aquí esto, que médicos trabajen en los dos sitios, pues trabaja en el hospital público y allí le pagan pues lo normal. Así que entonces él decide, ante un caso en que él debería aplicar esa técnica o podría aplicarla, dice, no, a mí aquí no me pagan, no me pagan como para hacer de cirujano estrella, aquí me pagan como cualquier otro médico, así que yo voy a aplicar la técnica normal que aplica todo el mundo. No tengo para qué aquí aplicar cosas que los demás no aplican. No, yo aplico mi técnica normal. Ya, pero este caso justamente es uno de los casos que puede ser peligroso, si usted lo resuelve como se suele resolver, puede ser peligroso. En cambio, si usted aplicase la técnica que usted hace, no habría peligro. Ya sé que es más peligroso, pero a mí no me pagan para eso, a mí me pagan para hacer el médico normal. Si quiere que venga a la consulta de la tarde, por la tarde yo haré lo que sea, y hasta le daré caramelos y no sé qué, pero y sí, aplica la técnica normal, correcta, la que emplean todos los médicos, y se muere el paciente justamente de aquello que se había podido evitar con una técnica mejor. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Ha actuado de forma imprudente o no ha actuado de forma imprudente? Él alega que ha actuado como cualquier otro médico. Esa es la regla general, que no lo ha hecho peor, lo ha hecho bien, o sea, ha aplicado la técnica como lo aplica cualquier otro médico.